o la pegaste? Buenas tardes, Vladimir. Un saludo a ti y a tu audiencia, hermano. Gracias por atendernos. Bueno, caramba, esta designación de Tim Walz parece que fue una sorpresa, ¿no? Bueno, realmente no. Yo lo tenía él entre los 3 favoritos, según pues los análisis que uno venía haciendo y siguiendo sobre el tema. Número 1, Kamala Harris necesitaba un hombre blanco, definitivamente. Ella necesitaba balancear un poco, tú sabes, el tema racial en Estados Unidos es algo que sigue lamentablemente siendo preponderante en la sociedad y en la política estadounidense. Algunos pensaron que con la llegada de Obama a la presidencia pasaba con esa época de conflicto racial y entraba en una época post-racial. El surgimiento de Trump y los movimientos nacionalistas y conservadores que se multiplicaron durante la presidencia de Obama como rechazo a tener un presidente, luego la llegada de Trump. Sí, tenemos problemas. Es un país donde el asunto racial es importante y entonces Kamala, como una mujer birracial, porque ella tiene descendencia de la India y también de jamaiquina, es considerada una especie de afroamericana, aunque realmente sus raíces están en Jamaica y en la India, ¿no? Pues ella necesitaba un hombre blanco. Y entre los que tenían posibilidades, habían 3 gobernadores de 3 estados muy importantes. Josh Shapiro de Pensilvania y el senador de Arizona, Mark Kelly, pero ella termina decantándose por el gobernador Walz de Minnesota. Ahora, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de este nombramiento? Debilidades tienen mucho. Voy a hablarte, quizás la debilidad más grande que él tiene es que no es un nombre reconocido a nivel nacional. Ciertamente él tiene una historia en su biografía muy importante. Es una persona que, bueno, ahorita te voy a dar brevemente, pero esa es su debilidad. Él es muy conocido a nivel de lo que llaman en Estados Unidos creo que vamos a tener que volver a llamarlo porque tenemos problemas con la llamada. Ricardo, vamos a volver a llamarte para restablecer el contacto cuando son las 4:51. Aquí vemos que BTV transmite una movilización denominada Adultos Mayores se movilizan por la paz. Vamos a intentar nuevamente comunicarnos con Ricardo Corso, porque eso de hablar con papitas fritas hacia el aire es muy difícil. Se meten esos ruidos, las llamadas no tienen la claridad que se necesitan en estos momentos, ¿no? Son las 4:52 aquí en Unión Radio y en todo el territorio nacional. Bien, vamos a ver. Ahora sí lo tenemos. Ya vamos a restablecer la comunicación con Ricardo Corso. A ver si la pegamos. Todavía. Ya lo vamos a tener. Pero bueno. Qué difícil es que uno tiene una pauta y entonces las comunicaciones a veces no ayudan, ¿no? En vez de estar eliminando aplicaciones, lo creo que hay que mejorar las comunicaciones. El gobierno de Lula esconde resultados de investigaciones hechas hasta la gestión de Bolsonaro. Dice aquí la Folia de Sao Paulo. Cubano Mijaín López es el primero en primera categoría en ganar 5 oros en una misma prueba olímpica. Wow, está bien. Ya lo tenemos. Todavía no. Vamos a intentar. Kamala escoge Tim Walz como candidato a vice en la fórmula demócrata en los Estados Unidos. Esto lo dice en portugués. Kamala escolhe Tim Walz como candidato a vice na chapa demócrata nos EU. Bien, volvemos con Ricardo. Volvamos a hablar un poco de las ventajas y desventajas, las fortalezas y debilidades. Bueno, la debilidad que mencionaba era que no es un nombre conocido ampliamente en la política nacional, no es un demócrata conocido, a pesar de que tiene un currículum muy importante, que ya lo voy a describir. Esa es la desventaja que yo le veo. Tienen muy corto tiempo para que él recorra estados y, bueno, ahorita con las redes sociales y todo eso, pero
Esa es su debilidad más grande. Ahora, la fortaleza, bueno, en primer lugar, es un hombre que tiene lo que llaman allá un pedigrí, ¿verdad? Un resumen muy impresionante a nivel político, y no solo a nivel político, sino a nivel como persona. Ajá. Empiezo. Fue un profesor, él fue profesor de liceo, de secundaria, por 20 años. Ajá. Y entrenador de fútbol americano. Entonces es visto como una persona del promedio, digamos, ciudadano común. No es una persona que viene de una familia adinerada, no es rico, sino que empezó con orígenes humildes. A los 17 años él también ingresó a la Guardia Nacional y se mantuvo lo que llaman allá como la reserva activa de la Guardia Nacional, ¿no? Uh-huh. Iba a entrenamientos, participó. Entonces, bueno, ex profesor de liceo, ex entrenador de fútbol americano, ex miembro de la Guardia Nacional, es un veterano. Uh-huh. Ahí ya pasó. Él entró en la política tarde en su vida. A los 40 años, él decide competir por un congreso, un escaño al Congreso, cuando se dio la famosa y mal guerra de Irak. Uh-huh. Él en Minnesota era de un distrito rural conservador, pero él se montó en esa ola del desencanto que había en contra del gobierno de Bush y del desencanto que había en contra de la guerra de Irak. Él, como un veterano, agarra esa bandera y logra ser electo al Congreso de Estados Unidos representando ese distrito rural de Minnesota, y establece una carrera de 20 años en el Congreso, es decir, que trae una experiencia legislativa importante. Luego de allí decide postularse como candidato a gobernador en Minnesota, gana, tiene una gestión de 4 años y luego es reelecto para un segundo periodo. Él en este momento está a la mitad de su segundo término. Entonces, es decir, que tiene una fortaleza muy interesante, y lo importante allí, en cuanto a fortaleza para él, es que es un demócrata que es considerado moderado. No puede ser acusado de ser un gran liberal, a pesar de que como gobernador ha apoyado políticas liberales. Ya puedo hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, él va a poder alcanzar a una parte del electorado que Kamala Harris necesita, especialmente en lo que llaman los estados indecisos, que es el voto blanco conservador, el voto blanco rural y el voto blanco de los hombres y el voto blanco militar. Entonces, al ella escoger a este gobernador, crea una fortaleza más para su candidatura, siendo que ella viene de ser senadora, fiscal general del estado de California, un estado que es considerado progresista, liberal en la política estadounidense, y su candidato a vicepresidente viene de un estado que es considerado moderado, conservador, de los Estados Unidos. Ahora, ¿me oye, Ricardo? Perfectamente. Fíjate, después de la renuncia del presidente a continuar en la campaña, del presidente Biden a continuar en la campaña, pues se ha generado un cambio de clima político en Estados Unidos con el surgimiento de la candidatura de Kamala Harris. De hecho, bueno, entiendo que ha tenido cifras récord de recaudaciones, en fin, y que ya los estudios de opinión comienzan a mostrar cierta pugna, cierta cercanía, pues ya entre ambos candidatos. Definitivamente, mi estimado Vladimir, yo recuerdo que abordamos este tema. Sí. En tu programa, y yo te decía en el programa para la audiencia, eso fue después del atentado en contra de Trump. Uh-huh. Yo te dije, si las elecciones fueran el próximo domingo, Trump va a ganar por paliza. Uh-huh. Tú sabes, la foto de él, claro, detrás de la bandera americana, un héroe, etcétera. Pero como en la política todo es cambiante, bueno, el análisis, yo estuve haciendo un análisis de las últimas encuestas nacionales importantes, de la semana del 15 al 30 de julio, es decir, las más recientes, y definitivamente los números van cambiando. Tanto así, fíjate, voy a mencionar los 7 estados: Arizona, Michigan, Nevada, Wisconsin, Carolina del Norte y Pensilvania. Esos son los 7 estados que van a, digamos, a definir la elección por el tema de los colegios electorales. Allá no gana quien obtiene más votos, sino quien gana en más estados, y en los estados importantes que, bueno, que tienen, digamos, influencia en el colegio electoral de los 270 votos que necesita. Entonces, por ejemplo, California ya sabemos que vota demócrata. Texas ya sabemos que vota republicano, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Entonces, solamente hay 7 estados que se inclinan a uno u otro en esta elección.
Entonces, de esos 7 estados que acabo de mencionar, Harris en este momento supera en las encuestas en Arizona, en Michigan, en Nevada y en Wisconsin. Y Trump solo está ganando en Carolina del Norte y Pensilvania. Si esto continúa de aquí a diciembre de esta forma, Kamala Harris va a ser la próxima presidenta de los Estados Unidos. De esos 7 estados, Kamala solo necesita ganar en 3 estados, que serían Wisconsin y Michigan. Bueno, también Pensilvania, porque es el estado natal de Biden, pero en este momento Trump va ganando en Pensilvania. Pero escogiendo a Walz, este gobernador, que es de esa zona, porque Minnesota pertenece a lo que se conoce el Midwest, de clase trabajadora, clase anglosajona, no hay mucha influencia del voto, digamos, minoritario, no hay gran presencia de latinos, no hay gran presencia de afroamericanos, no hay gran presencia de comunidades LGTBQ organizadas en esos estados. Sin embargo, es clave sobre todo Wisconsin y Michigan. Y este es un gobernador que tiene mucha ascendencia en esos estados. Antes se daba, hace unos meses se daba la Florida por perdido para los demócratas y por ganado para los republicanos. ¿Cambia el panorama en Florida ahora? Entiendo. ¿Puede cambiar? No creo. Creo que la Florida fue un estado que en alguna época, en unas décadas atrás, fue considerado parte de estos swing states, estados clave. Pero de unos años para acá, Florida se ha solidificado como un estado sólido republicano. Es decir, por ejemplo, en las últimas décadas ha electo gobernadores republicanos. El más reciente, que está actualmente, fue candidato a la presidencia en contra de Trump, Ron DeSantis, ¿verdad? Ron DeSantis, sí. Y los 2 senadores que representan a la Florida por los últimos años han sido siempre del Partido Republicano. El bastión republicano se ha solidificado no solamente ahora con el voto cubanoamericano, sino también con el voto venezolano. Claro que es una minoría todavía el voto venezolano en el estado de Florida, a pesar de que hay grandes números de venezolanos. Sin embargo, el voto venezolano creo que no supera el 5%. Sin embargo, ya Florida prácticamente es considerado un bastión republicano y creo que los demócratas ya no aspiran a competir allí en la Florida. Bueno, te agradezco mucho, Ricardo. Te agradezco mucho todo esto y vamos a continuar conversando porque esta campaña apenas está arrancando, ¿no? Bueno, estamos ya 90 días y entonces estos 3 meses van a ser muy interesantes. Así es, continuaremos conversando. Gracias a Ricardo Corzo Moreno. Saludos a ti y a tu audiencia. Igual, gracias. Bien.